Vivo en Puerto Rico, mi país, mi identidad. Las experiencias que he desarrollado han venido a raíz de todas las cosas que he traído en esta linda tierra y en todos los aspectos particulares que me he desarrollado. Tengo miles de preocupaciones. Al igual que todos ustedes que a lo mejor de una manera u otra se levantan todos los días con ciertos pensamientos y ciertas cosas que a lo mejor no saben ni por qué llegan a su cabeza. Pero sobre todo me preocupa a dónde vamos como país. Es importante recalcar, ¿podremos vivir en un país que no le importe a la gente? Yo creo que no. Yo creo que es tiempo de reconocer que esa es la gran pregunta. Los últimos años hemos levantado desde múltiples desastres atmosféricos, hemos venido también desde huracanes políticos, pero lo más importante es que estamos trabajando desde el renacimiento que nos llena a los procesos de esperanza. Hoy hablamos de emociones, de aprendizaje, de descubrimiento y la esencia de lo que envuelve el Puerto Rico que todos deseamos. ¿Qué tal, mi gente? Saludos y bienvenidos. Estás hablando con el doctor Lara y hoy nos metemos un poquito en áreas diferentes a lo que estamos acostumbrados y tengo el gran placer de estar con la compañía del licenciado Juan Dalmau. Juan, bienvenido. Gracias a ti por la invitación. Un placer compartir contigo y dialogar un rato. Gracias por eso, gracias por eso. Sé que a lo mejor tienes una agenda bien cargada, pero Sí, prácticamente más o menos. estamos acá, estamos acá. Se habla mucho de Juan, el candidato de la alianza, se habla mucho de las cosas que están por ahí en el corre-corre del día a día, pero yo quiero comenzar con algo bien sencillo. ¿Cómo está la familia? Mano, gracias por preguntar algo refrescante. La familia se encuentra muy bien. Este ha sido un proceso en donde ya mis hijos están más grandes. Gabriel tiene 21 años, Sofía tiene 18 años. Así que ellos están disfrutando esta etapa. Antes era distinto, eran más Claro. pequeños y, bueno, les llamaba más la atención el alboroto. Ahora están más pendientes al contenido, más sensibles a los ataques, ¿verdad? Falsificaciones con respecto a lo que es parte de las Ujú. campañas políticas, pero muy enfocados en que estamos llevando un mensaje y de que después de todo, pues mentiras son mentiras. Gabriel particularmente se encuentra muy bien de salud. Qué De bueno. hecho, la semana pasada recibimos la noticia en su última cita de clínica con la oncóloga que ya está completamente limpio, remisión Me total, alegra. y ahora lo que tiene que hacer es seguimiento con un médico internista. Así que ya no tiene que volver a las clínicas que pensábamos que tal vez a los 21 años Había que... lo iban que tener que continuar tratando ya en el centro de cáncer ya de adulto. Ujú. Y entonces ya está muy bien. Y Sofía está estudiando en su primer año de ciencias naturales Qué bien. y le va muy bien. Mi esposa está magníficamente bien. Ella tiene unas limitaciones con respecto a su trabajo porque es empleada Ujú. pública, de en horas laborables, pues no participar de eventos políticos. Así que se ha tenido que ajustar de acuerdo a su tiempo libre los fines de semana, pero está también muy entusiasmada y siempre ha sido, ¿verdad?, una compañera de vida, una colaboradora, Claro. y eso es lo que me da a Me mí. alegra mucho poder escuchar eso porque a lo mejor es un bálsamo dentro de todas las cosas Así que mismo en es, el mano. corre y corre. ¿Te esperan todavía por las noches cuando llegas o a veces ya llega Juan solito a la casa y como que... Sí, pues mira, por ejemplo, ayer llegué y mi esposa estaba despierta, los nenes recién llegaban porque Gabriel estaba en el cine y Sofía estaba comprando unas cosas Ok. en una farmacia y los pude ver. Pero hay días que llego y, ¿verdad? Pues ya están durmiendo. Hay días en donde yo me tengo que quedar en Fuera. pueblos de distintos Mm. puntos, pero siempre mantengo comunicación por teléfono, estoy pendiente a ellos, trato de no fallar al máximo en las actividades que ellos puedan tener en términos extracurriculares. Y, y sí, siempre me recibe la perra, Kira. Así que tiene un entusiasmo particular cuando yo llego y yo, pues por lo Pues menos, por lo menos hay alguien que sí, está hay ahí, alguien que alguien está que ahí. está ahí. Juan, ¿quién es Juan Dalmau el hombre como tal? Esa persona más allá de la parte de la política, como... Mira, yo como me describo yo soy uno de 4 hermanos. Tengo un hermano mayor, 2 hermanas menores. Mi papá era un pequeño comerciante en Caguas, mami era empleada pública en el hospital regional en el área de farmacia y crecimos sin tener grandes lujos, pero no nos faltó lo más importante, ¿verdad? Valores, solidaridad, empatía con el prójimo, tener respeto a uno mismo y jamás creernos que éramos más que otros, pero jamás aceptar que éramos menos. Y yo creo que ese proceso de crecimiento, pues, me fue llevando a ver en el activismo político las expresiones de esos valores que me enseñaron en mi casa, aunque yo no, ¿verdad? Mi familia no era independentista, mi papá ni mi mamá,
pero yo fui definiendo esas El cosas con mi, saborcito, el claro, saborcito. con mi crecimiento, la idea de una universidad accesible, Ujú. democrática, la idea de que el pueblo puertorriqueño vale mucho y que no merecemos menos que otros pueblos y tenemos nuestra propia dignidad, amistad y cooperación con el resto del mundo, la oportunidad de tener una buena gobernanza limpia, honesta, es lo que se merece el país. Y pues todo eso me fui desarrollando. No era buen estudiante en escuela superior, no era malo, ¿verdad? No era... Bueno, puedo entender porque venimos del mismo colegio. Así Así que, es, así es, así es. Pero yo era como que del montón, vamos, ok. en términos académicos, pero sí, pues en algunas clases mostraba interés. Pero, pero fue después que entré a la universidad que un poco me fui puliendo en términos del interés mayor y una cosa complementaba a otra. Así que de verdad que ese fue mi desarrollo. Ok, y ese amor por Puerto Rico, ese amor a la mujer de decir, esto es lo que yo quiero, ¿qué levantó esa chispa? Yo creo que esa valorización que me enseñaron en mi casa, ¿verdad? Papi, como, ¿verdad? Como parte de la modelería que él tenía, pues era muy solidario con personas que no podían pagar tal vez, ¿verdad? Los artículos que él les fiaba y papi no era de irles a quitar las cosas. Así que uno entendía que para él era importante tratar con dignidad a otras personas. Mami, cuando llegaba de la farmacia, visitaba a los distintos adultos mayores de la comunidad para ayudarles con sus medicamentos, ayudarles con su vacunación, inyecciones, etcétera. Así que yo creo que eso me fue llevando a darme cuenta, por el ejemplo de mis padres, de que nosotros como pueblo somos especiales y tenemos unas enormes herramientas, de que en los peores momentos somos solidarios, somos empáticos, nos tenemos nosotros mismos, el que cuando más difícil han sido nuestros momentos como país, tenemos la capacidad de pararnos sobre nuestros pies y hacer causa común sin importar qué religión, qué partido político, qué ideología, qué origen social, nos tenemos los unos a los otros. Pasó con María, pasó con los temblores de la zona sur, pasó con el verano del 19, en todo momento, ¿verdad? Hemos demostrado que tenemos esa capacidad y eso hace de Puerto Rico un pueblo, para mí, ¿verdad? Como puertorriqueño, como tú Claro. decías al inicio. Esta es mi casa, este es mi pueblo, esta es mi identidad. Y por lo tanto, yo tengo la responsabilidad de defenderla, protegerla y ayudar a que llegue al máximo de sus capacidades. Es interesante porque siento que te estoy escuchando, pero me lo estás diciendo como algo que estás viviendo, por la experiencia que has tenido a nivel familia, por la Claro, situación que tuviste con Gabriel, claro, porque a lo mejor estuviste aquí cuando pasaron todas estas cosas. claro, Sabes que no es lo mismo yo decirlo y la ideología del bla, 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 claro, desde la parte vacía, sin claro. fundamento. Mencionaste ahorita algo, el Puerto Rico que merecemos, pero yo quiero profundizar otra vez Claro. nuevamente en esa parte. ¿Cómo es ese Puerto Rico? ¿Cómo es el Puerto Rico que a lo mejor merecemos nosotros los que estamos aquí en esta patria, los que a lo mejor nos hemos quedado por echar este Claro. país para adelante? Mira, yo lo veo de la siguiente manera. A nosotros nos ha tocado el enorme privilegio de convivir en una misma casa que es Puerto Rico. Y por lo tanto tenemos la responsabilidad, primero, de elevar a aquellos que están más vulnerabilizados. Y como tú señalas, yo he tenido unas vivencias de vida que te nutren y te inspiran y tú de repente pues desarrollas un amor muy particular por lo que deseas para el país. ¿Cuál es ese Puerto Rico que merecemos? Yo creo que en primer lugar un Puerto Rico donde quienes sean funcionarios públicos ejecuten por mérito, no para servirse ellos mismos. El tema de la corrupción nos cuesta 10% del presupuesto anualmente. Esos son billones de dólares. Y aquí hay personas que se levantan por la mañana a trabajar como hacían mis padres, campana a campana para llevar un plato de comida de manera honesta a la mesa de su casa. Y sin embargo, quienes ellos le han dado el privilegio de gobernar, les fallan, les roban, les quitan. Así que yo quiero un Puerto Rico con un gobierno honesto, yo quiero un Puerto Rico con acceso a educación, yo quiero un Puerto Rico con acceso a salud, en donde no haya cierre de escuelas, que al contrario podamos restituir lo que sea un sistema de educación donde tengamos menos estudiantes por salón de clase, mayor educación individualizada, poder identificar a través de psicólogos escolares o psicólogos en las escuelas rezago académico, problemas de violencia en su comunidad o en el hogar, el que podamos, ¿verdad?, establecer un Puerto Rico donde tengamos calidad de vida, donde yo no quiero que mi hijo o mi hija, que como te dije, 21 y 18 años, yo tenga que despedirlos en el aeropuerto y no saber cuándo los vuelvo a ver, porque yo creo que la gente que se tiene que ir o quiere irse, porque tiene unas oportunidades, que lo haga, porque donde palpita el corazón de un puertorriqueño, ahí estamos todos. Claro. Pero lo que yo no quiero es que se vean en la obligación de irse porque aquí les cerraron oportunidades. Y esa es la parte de verdad más dura porque tenemos que mantener a esos talentos y a esos cerebros
de esas nuevas generaciones aquí para construir el país que merecemos. Y yo creo que es algo que nos toca. Venimos también mucha gente de familia humilde, venimos desde el aspecto, yo soy el primer doctor de la familia, que vengo arrastrando y puedo ver desde carne viva lo que menciona. Y es una exhortación a lo mejor para nosotros poder ver cuál es la motivación que tenemos en el día a día. Una línea que mencionaste recientemente en una entrevista que me estuvo bien curiosa, que te la voy a dar como la recuerdo, después me la Ok. aclara. Era como que uno no gasta bala en animales muertos. Así es, no me la dijiste En como es. animales muertos. ¿Por qué la gente que está allá afuera buscando puestos políticos se enfoca más en unas campañas de miedo en lugar de la educación? ¿Qué tú crees que está Mira, pasando ahí? en política, ¿verdad? El miedo siempre es un instrumento para quien está falto de virtud propia. Es un poco a lo que se recurre cuando tú no puedes exaltar tus ejecuciones previas, cuando tú no puedes decir, mira lo que yo traigo a la mesa, mira lo que yo he logrado, lo que yo he hecho, lo que demuestra mi historial como funcionario público. Y entonces, en ausencia de eso, pues entonces una campaña de miedo para no derrotarte por tus ideas o tus propuestas, sino para que se aterrorice el país con la idea de un cambio urgente, necesario. Y ese cambio es el que aspiramos. En Puerto Rico, 55 años de gobernanza, ¿verdad? De partidos que nos han gobernado y estamos quiebra, pobreza, marginación. El Fondo Monetario Internacional acaba de despedir un informe Mm. donde nos igualó a Haití, que es un estado colapsado, es un estado fallido. Y yo creo que nosotros tenemos la capacidad, pero creo, y verdad te lo digo de corazón, yo creo que se nos ha enseñado a normalizar cosas que no deberían ser aceptables. Ok. Y eso es parte de una estrategia de desmovilización, de conformismo, de que pues las cosas son como son, cuando a veces uno escucha gente decir, bueno, robará pero tiene obra. No, no, no. Es que la obra es su obligación Claro, y el no robar claro. es además una responsabilidad. Ujú. Y cuando se normaliza eso, somos peores como sociedad y por eso es que hay que combatirlo. Me da esperanza que estamos ante un cambio generacional diferente, que viene una generación nueva que no es silente, que quiere dejarse sentir, que están cansados a lo mejor de poder decir, basta ya. En muchos aspectos, lo vimos en el verano del 19, lo hemos visto en diferentes manifestaciones que se han dado en diferentes áreas. ¿Cómo esta generación es necesaria para el país en los tiempos que estamos viviendo? Es necesaria porque es la única, ¿verdad? En estos momentos, la única generación que tiene la fuerza moral de decirle a otras generaciones, yo soy producto de la crisis. Aquí hay unas nuevas generaciones que han vivido en un Puerto Rico en quiebra, en un Puerto Rico en donde hay una Junta de Control Fiscal, en un Puerto Rico donde cerraron escuelas, en un Puerto Rico donde hay menos acceso a la salud, un Puerto Rico que básicamente les está negando oportunidades y lo está lanzando a la migración, a abandonar su país. Y tienen la fuerza moral de decirle a otras generaciones, tú tuviste tu oportunidad, pero este es mi momento. Y este es el momento de que tú me permitas y me apoyes a mí en un proyecto de construir el país que yo imagino, que yo merezco. Y por eso es que lo interesante que yo he visto, lo vi en verano del 19, pero lo veo hoy día, es encontrarme con abuelos, abuelas, padres o madres que me dicen, yo nunca he votado por otro partido que no sea de los tradicionales, pero por ella o por él, y me señalan a sus hijos o a sus Claro, nietos, claro. pero por ellos y ellas estoy con el cambio y cuentas conmigo. Y eso es algo que le damos enorme fuerza a esa generación, porque no es que están solos, es que están inspirando a otras generaciones que se habían conformado y que se habían desmovilizado. Así que yo creo que son una enorme aportación de esa nueva generación. Imagino que has estado visitando muchos lugares en Puerto Sí. Rico desde hace meses y en muchos escenarios por ahí. Experiencia más gratificante que puedas recordar y la menos gratificante dentro de todo esto que te has dado en estos recorridos. Yo te voy a decir, yo disfruto mucho, y yo lo dije hace poco en una entrevista, yo disfruto mucho compartir con niños. Creo que tienen algo muy genuino en su Creo expresión. que escuché algo Sí, recientemente. Sí, sí. sí, sí. Que te Porque entrevistaron, ¿no? me entrevistaron y me pusieron un niño a hacerme preguntas, pero me habían entrevistado también de un grupo de estudiantes, de una pareja de estudiantes de la Escuela del Pueblo Trabajador, Ok. que tenían unas elecciones de, ¿verdad? De simulacro. Pero yo me disfruto eso porque pues yo creo que hay algo muy genuino en los niños y la verdad es que eso es algo muy gratificante. Además le da propósito. Y le da propósito a tú saber que estás construyendo algo que te supera, porque tal vez lo que podamos lograr en estas elecciones lo van a disfrutar generaciones después de que ya yo no esté aquí y que no estemos aquí muchos otros. Así que eso me es muy gratificante.
Malas experiencias. Yo no te diría malas experiencias, pero experiencias que me han estremecido. Eh, yo, tal vez por parte de mi papá, yo soy intolerante al abuso. Y he tenido experiencias, particularmente tuve una experiencia, no en este ciclo electoral, fue el cuatrienio pasado, de tener que intervenir para detener una agresión Mm, de un individuo a una mujer en una playa en Vieques, y después de lograr detener la agresión, llamar a la policía arresta al individuo, y básicamente le dio pon al ferry y lo no, soltó, no. no siguieron los protocolos, me notifican por texto, por Facebook, que el individuo estaba en la lancha con la esposa, llorando al lado de él. Así que tuve que hacer un planteamiento público, pero fue un poco la frustración de yo saber, en aquel momento yo era senador y yo fui 5 veces al tribunal, al final del camino fue hallado no culpable, la esposa no quería testificar y pude vivir el fracaso de la política pública, particularmente en las personas más vulnerables o vulnerabilizadas. Y, y pensar que si eso es conmigo, que en aquel momento era un senador electo Ujú. con acceso a medios de comunicación y poder elevar esa denuncia, imagínate lo que debe estar pasando con mujeres que son víctimas de violencia, con niños que son víctimas de violencia, con personas que tienen diversidad funcional y no reciben los tratamientos dignos. Y de repente eso te estremece, porque yo tengo la dicha de tener, ¿verdad?, dentro de todo, a unos hijos, a Gabriel ya saludable, a Sofía saludable, pero no puedo imaginar lo que deben pasar, ¿verdad? Claro. Personas que tienen circunstancias en donde no hay Ujú, respuesta para aliviar esa pesada carga. Y aunque no te digo que es una mala experiencia, pero es una experiencia que tú mantienes muy presente, porque solamente eso es lo que hace que todo esto valga la pena, el que tú puedas lograr que otras personas respiren más liviano y que el peso que llevan sobre sus hombros, tú puedas llevar junto a ellos esa carga y aliviarles el camino. Así que esas son, yo creo que las dos cosas. qué frustrante Hey, escucharte y a lo mejor el sentir a lo mejor lo que puedes estar o que viviste en un momento determinado como a eso, conociendo el acceso que tenía. Entonces, ¿es falta de educación? ¿Es falta de los procesos gubernamentales? ¿Dónde se falla? mira, yo sí pienso que hay que atender el tema de la educación en las escuelas, ¿verdad? El tener un elemento curricular de tratar con la misma dignidad al prójimo, de no excluir por razón de género o de Ujú, raza, o incluso migrantes en Puerto Rico. Y eso requiere que haya, ¿verdad?, unos cursos de derechos humanos o de comportamiento cívico. Pero, pero si tú me preguntas, yo creo que el principal problema es falta de consecuencia. ok. Hay protocolos, hay leyes, pero cuando hay funcionarios públicos que están ocupando cargos por el amiguismo político o por la política partidista, no por su vocación o mérito, entonces no responden de la misma manera y luego no hay consecuencias. Y yo por eso pienso que el gobierno debe tener una visión gerencial de supervisión en la ejecución de los asuntos que les corresponde. Y si alguien incumple un protocolo, por ejemplo, en este caso de Ujú, violencia contra la mujer, y ese policía lo que no quería era tener que viajar a Fajardo a radicar los cargos porque tenía que quedarse esa noche allá, y entonces decidió soltarlo, no puede estar ahí. entonces no puedes estar ahí. No puedes estar ahí, tiene que haber consecuencias. Así que yo creo que esos son los dos elementos, y educación, pero hasta que no haya lo que llaman en inglés accountability, Claro. entonces vamos a tener funcionarios que no toman en serio esos protocolos ni los siguen rigurosamente. No puedo permitirlo. No Así lo es, puedo claro. permitir. Juan, tengo que meterle un poco de candela a Sí, esto. vamos. La salud es política y no hay manera de decir que no. ¿Por qué? Porque vemos que prácticamente si no existen las regulaciones particulares, si no existen el acceso a lo que es el derecho particular de la salud a las personas, no tenemos un pueblo, Ujú, no tenemos nada. ¿Cómo mejoramos a lo mejor esa parte? Pero yo quiero enfocarme más desde la parte de la salud mental. ok. ¿Cómo a lo mejor trabajamos esas necesidades? Porque sabemos que sí existen unas leyes, sí existen unos protocolos, pero a la misma vez se estarán cumpliendo como deben ser, están accesibles. Vemos cómo a las mismas aseguradoras también convierten en centros particulares para estos servicios de salud y lo que vemos es un apiñamiento de Claro, gente sin una calidad de servicio. así ¿Qué se es. puede hacer en esa área? Mira, es un tema complicado porque el problema de salud mental en Puerto Rico es un tema que no se toca, al igual que otros temas de salud, pero es un tema tabú. Yo creo que tabú no porque lo sea, tabú porque Claro. así lo han tratado. Yo creo que primero hay que quitar el estigma de que si tú no te sientes bien de tu salud mental,
tú puedas buscar ayuda. O sea, si Correcto. yo tengo alta presión, yo voy al cardiólogo. Y si yo tengo un problema en la rodilla, yo voy al ortopeda. Sin embargo, alguien que no se siente bien, ya sea por depresión o ya sea por condiciones emocionales o lo que fuera, siente que no va a ir a buscar esa ayuda de apoyo de salud mental. Así que yo creo que hay que romper con ese estigma. Y eso se rompe con educación. Segundo, creo que hay que establecer una política de psicólogos en las escuelas. Antes eran los psicólogos escolares que Ujú. requieren tener unas destrezas muy particulares, pero no hay suficientes en Puerto Rico con, ¿verdad? Con esa titularidad. Y por lo tanto, en la medida en que seas psicólogos en las escuelas, tú puedes ampliar el marco de atención de salud mental en las escuelas. Puedes identificar casos de rezago académico, puedes identificar casos de lo que pueden ser víctimas de pobreza, factores determinantes de medio ambiente, de la comunidad, de lo que, ¿verdad? Puede ser violencia intrafamiliar. Así que yo creo que tenemos que ampliar esos servicios de salud mental. Lo otro, yo creo que tenemos que establecer unas estructuras comunitarias en donde yo le llamo en el programa de gobierno salud comunitaria, que es precisamente para impactar de acuerdo al perfil de las comunidades, Ujú. poder impactar con distintos servicios de salud preventiva y la atención correspondiente en tratamiento y rehabilitación de profesionales de la salud y un elemento importante, naturalmente, salud mental, además de, ¿verdad? De otros elementos, de nutrición, lo Claro. que tenga que ver, que son todos factores La determinantes que combinación afectan. holística de todo el Claro. proceso. Yo tengo, por otra parte, la preocupación de cómo se trata el tema de la adicción a sustancias controladas. Importante. Entonces yo hice una conferencia de prensa, esto botaron la bola. Manda fuego, dale. Sí, ahí va. Es una conferencia de prensa diciendo que a la persona que tiene una adicción a sustancias controladas debe tratársele como una persona que necesita tratamiento médico en lugar de dirigirlo en el proceso criminal, que lo que hace es hacinar las cárceles y en ocasiones llevarlos a tener contactos con drogas más potentes en las cárceles. Ahora mismo el problema de fentanilo Correcto. en el sistema de corrección Ujú. es un problema serio, no se está discutiendo. Y entonces, al hacer esa distinción, el narcotráfico es un tema de seguridad pública, pero el tema de la adicción a sustancias controladas es un tema de salud. Me acusaron de narcotraficante. Entonces yo digo, pero cuán infantil, por no decir cuán atrasado está Ajá. la retórica cuando estás bregando con problemas que lo que tienen Volvemos al es la miedo. atención, claro. Ujú. Volvemos al miedo, volvemos al cuco. Y yo creo que afortunadamente ya creo que en Puerto Rico hay conciencia de que el tema tiene que tratarse desde una visión saludista. Pero es un tema importante, particularmente en el tema de los opioides, que es un problema en Puerto Rico. No ha llegado a unos niveles como en algunos lugares en los Estados Unidos, pero tú sabes que cuando allá da catarro, aquí da pulmonía, así que es Correcto. cuestión de tiempo. Y eso es una preocupación muy seria. Y creo que en eso el gobierno, además de manejar ese tema de las aseguradoras con un sistema de salud universal que trate con dignidad al proveedor de servicio y al mismo tiempo al paciente, pero creo también que el gobierno tiene que buscar colaboraciones con profesionales que son los que están en la primera línea de lucha en muchos de estos temas y no se les considera, no se les pide su opinión, no se les pide su expertise y su peritaje para establecer política pública y por eso muchas de las políticas públicas se quedan en un titular, pero luego no se ejecutan y la ejecución, ahí está la clave. Y lamentablemente después eso es lo que estamos viendo en las diferentes oficinas con los Claro, servicios y claro. pues, y lo que tenemos. La sexualidad es política, Juan. No Ujú, podemos olvidarnos de la sexualidad. Y yo creo que son de las pocas cosas que se trabaja o se habla dentro de las plataformas de los gobiernos ujú. en diferentes escenarios. ¿Qué piensas tú o cómo podemos a lo mejor desde la perspectiva a lo que estás aspirando, poder llevar un balance y un bienestar desde los derechos sexuales de cada uno de los seres humanos, Claro. independientemente de lo que la persona escoja hacer en su vida? Así es, mira, yo creo que dentro del modelo que yo propuse de salud escolar, Ujú. tiene que ser acceso al conocimiento de tu cuerpo, de tu higiene, de lo que pueden ser, ¿verdad? Los elementos de la sexualidad. Creo que se ha querido confundir con el mismo tema del miedo. El que este tipo de educación te va a llevar a que tú vas a asumir unas conductas sexuales particulares. Ese no es el caso. Al contrario, si no tienes la preparación por medio de expertos y personas que conocen de la salud para poder orientar y que tú conozcas, entonces no incurres en prácticas sexuales de las cuales, como quiera, nuestra juventud te está incurriendo ahora mismo. En que salió recientemente un problema de enfermedades de transmisión Correcto. sexual que está muy por encima del resto de los municipios de Puerto Rico. Bueno, pues si nosotros no impactamos la educación y el acceso sin importar
si tú eres miembro de la comunidad LGBTQ+, si tú eres mujer, las particularidades de la mujer, ¿verdad? De una persona heterosexual, no binaria, binaria, lo que fuera. Yo creo que si ignoramos eso, entonces lo que estamos haciendo es un flaco servicio a lo que debe ser una sociedad más saludable y con unas conductas personales higiénicas y de salud que no recargarían el sistema de salud en Puerto Rico y que no tendríamos nosotros que estar luego pagando lo que son consecuencias de comportamientos antisociales o lo que pueden ser embarazos no deseados o lo que pueden ser enfermedades de transmisión sexual, entre otras. Por ejemplo, y perdona que me tome un minuto No, en no, esto, pero tranquilo. por ejemplo, yo tengo la preocupación en uno de los temas que he estado discutiendo con distintas organizaciones, que hubo un cambio con el modelo de ADAPT, que como sabes le damos una cobertura a medicamentos para evitar la transmisión del VIH. Puerto Rico hemos podido mantener esos niveles de transmisión sexual del VIH controlados, pero también porque ha habido acceso a esos medicamentos. El problema ahora es que tú tienes que hacer un prepago del medicamento. Muchas farmacias de la comunidad no tienen esa cantidad de dinero. Centros 330 los tienen muy limitados para tener esa cantidad de dinero. Así que lo que puede terminar ocurriendo es menos accesibilidad a un medicamento que ha logrado controlar unos niveles de contagio para que no sea pandémico. Y sin embargo, el Departamento de Salud aceptó una transformación sin que se dieran unos pasos de transición importantes. Y yo creo que eso te demuestra que sobre estos temas todavía no hay la conciencia para que haya políticas públicas que respondan a la salud en general. Y eso tiene que ver también con lo que son enfermedades de transmisión sexual, o en el caso del VIH, incluso a través de jeringuillas o lo que fuera. Juan, las personas trans, la comunidad trans, tan marginadas hasta cierto punto, sea por falta de educación, sea por falta de concientización, Mm. ¿cómo las podemos ver a través de lo que el gobierno puede hacer por ellas? Acceso a salud. En parte del programa del proyecto de salud universal que nosotros proponemos, está incluido el tema, por ejemplo, del tratamiento hormonal para las personas trans, etc. Lo otro tiene que ver con educación, tolerancia, ¿verdad? A la diversidad, porque como dije, vivimos todos en la misma casa, cuán diversos podamos ser. Y yo creo que hay un principio, yo lo usé hace poco también, cuando yo escucho a personas que alegan ser promotores de unas políticas de la moral o del cristianismo, siempre me choca la contradicción de que la máxima principal del cristianismo fue amar al prójimo como uno mismo. Definitivo. Y entonces de repente lo que yo noto es un lenguaje de exclusión, de tú no vales como ser humano, de que tú no mereces ser reconocido como ser humano. Y yo creo que eso es un retroceso nuestro en la sociedad. Eso no significa que cada cual va a tener su fe y cada cual puede creer en su denominación religiosa, pero el rol del gobierno es protegernos a todos y a todas. Y por lo tanto, yo creo que esa comunidad merece unas protecciones. De hecho, parte del proyecto también tiene una defensoría dentro de un departamento que se crearía de derechos humanos. Una de las defensorías es precisamente de las personas de la comunidad LGBTQ+, para que tengan unas particularidades sobre su atención y los retos que enfrentan dirigidos a esa comunidad. También lo hay de la mujer, también lo hay de migrantes, también lo hay de afrodescendientes, entre otros. Pero yo creo que eso es algo que, si no reconocemos cuáles son las comunidades más vulnerabilizadas, entonces vamos a continuar con unas políticas de exclusión que son terribles. Gracias por la parte de hablar sobre esto, porque muchas veces muchos candidatos lo pasan por alto o lo generalizan, pero veo que estás bien consciente del proceso y lo estás llevando como es y puntualizarlo. Tengo un hijo de 15 años. Ok, Un hijo de 15 ¿cómo años se llama? y se llama Yamil. Yamil Agas, como tú. Sí, entonces anoche, cuando yo estaba preparándome para el proceso de la entrevista, le digo, ven acá, él está entrando a todo esto ahora de conocer lo que es el mundo, de la Ok, política y toda la cuestión. Estoy en el colegio también. ok, qué chévere. Y me dice, yo le digo, ¿quieres hacerle una pregunta a Juan? ¿Qué te gustaría preguntarle a Eso va a Juan? estar cool. ¿Sabes? Escúchalo, vamos a ver si... Me gustaría saber lo siguiente. Uno, ¿cómo se sintió el llamado de servir a Puerto Rico? Y dos, ¿por qué la gente debe votar por usted? Pues mira, Saludos, hermano. Eh, Me gustaría saber lo ahí siguiente. está. el llamado para servir a Puerto Rico es algo que se va Espérate, que esto se quedó construyendo. pegado. Ahora Se quiere quedar con el show. se quiere quedar el Yamil, nene, el nene. mira, no hay tal cosa, por lo menos desde mi perspectiva, de un llamado que un día tú te levantas, miras al horizonte y dices, por aquí voy. Yo creo que es un desarrollo de vida y tú vas teniendo unas experiencias muy particulares.
Las tuyas no han sido iguales que las Claro. mías, pero sí podemos construir sobre unos valores que nos unen. La identidad puertorriqueña, el sentirse parte de este pueblo, el conocer esas virtudes. Y poco a poco uno va vinculándose en procesos que te van llevando. Si tú me preguntas a mí cuando yo estaba en Notre Dame, si yo pensaba que yo iba a estar en política o haber sido senador o ser candidato a la gobernación, un momento histórico para el país, yo te hubiese dicho no. ¿Por qué? Porque todavía me hacía falta unas vivencias para poder ir definiéndome. Y me interesa que eso lo sepa Yamil, porque a su edad todavía va a tener momentos de esas vivencias que van a nutrirle unos instintos naturales o unas inclinaciones naturales de cómo va a servirle a Puerto Rico, pero no tiene que ser necesariamente desde la política. Profesionales de la salud todos los días dan unos servicios determinantes también para mejorar el país. Los que son educadores y educadoras, los que están en el servicio público con compromiso, los que quieren echar para adelante un negocio propio, todos formamos parte de este país. Uno encuentra dónde va a aportar más o mejor de acuerdo a tus capacidades. Así que yo diría que más que un llamado, fue un desarrollo de vida. Así me siento en este momento histórico, con una enorme responsabilidad que asumo con mucha humildad, porque es un momento histórico que por primera vez yo había obtenido 14% en las pasadas elecciones, que es algo histórico. Movimiento Victoria Ciudadana con Alexandra Lugar un 14% de los votos, 28%, el gobernador sacó 33%. Así que la idea de que el triunfo está al alcance de la mano para un cambio está ahí. Hacemos una alianza por primera vez en la historia de dos partidos distintos que se apoyan mutuamente. Estamos ahora mismo con unos niveles de apoyo que tampoco se habían visto nunca en la historia para partidos que representamos un cambio urgente y necesario. Así que sí, eso lo tomo con mucha humildad y responsabilidad, porque al final del camino yo pienso que yo no soy el que está en la papeleta. Yo me ha tocado asumir esta responsabilidad, pero en las papeletas están los anhelos, los deseos, los sueños, las aspiraciones de tanta gente de la cual uno, ¿verdad?, se pone esa responsabilidad y no es que te pesa, pero si tú no calibras bien esa responsabilidad con humildad, entonces te puede pasar que te pierdas en el camino, que ha ocurrido. Sobre la segunda pregunta, ¿por qué votar por mí? Bueno, yo creo que yo tengo un historial de ejecución en mi vida política pública, en donde he estado siempre de parte del pueblo de Puerto Rico, aún pagando altos costos. Y eso lo he hecho por un compromiso insobornable con el país, con transparencia. Y yo creo que a Puerto Rico le hace falta una transformación en la política, de gobierno limpio, de gobierno honesto, de gobierno que se deba a la gente y no al inversionismo político. Y acabar con la corrupción. Y eso se puede lograr. Nosotros, la gente honesta en este país, somos muchos más. Y, y tenemos que incorporar ese valor dentro de lo que es la ejecución de gobernanza. Mi compromiso es con un gobierno efectivo y honesto. Y eso es lo que es, ¿verdad? Yo, para terminarle ya mi respuesta, yo siempre digo, cuando escuchan a los políticos, a los que aspiran a posiciones, que no te digan dónde van a estar, que te digan primero dónde han estado cuando el país más ha necesitado, porque solo así se puede juzgar si tendrán la voluntad o han tenido el historial para cumplir lo que te están prometiendo que harán mañana, porque si no lo hiciste ayer, no hay garantía de que lo Ahí harán está. mañana. Ahí está, suficiente. Juan, siempre que yo escuchaba alguna entrevista de radio y hace mucho tiempo de niño también, me gustaba mucho y me llamaba la atención que había un segmento como de ping-pong, que te tiraba un nombre y decía, yo quiero hacer eso algún día. ¿Tú me permites? Yo te lo permito. Admito que yo detesto los ping-pong Ok. porque a mí me gusta hablar mucho y siempre formo un revolú. Bueno, Pero vamos a ver, lo vamos a ver, quiero vamos a ver. hacer contigo. Este va a ser bien fácil porque no es más. Voy a empezar algo. Metallica. Mi banda de rock favorita. Sí, Bien. Rubén Berrío. Rubén Berrío es un tutor, maestro y una persona que me ha inspirado en mi vida política. Pitorro. Pitorro se toma. Y lo tiene que Toma. ser en Navidad. Manuel Natal. Manuel Natal, una persona valiente que ha tomado decisiones por el bien de Puerto Rico. Ok. Próximo alcalde de San Juan. Luma. Cancelado el contrato. Raymond Arrieta. Pana. Y hace la mejor imitación del mundo mundial, como dicen los muchachos. Te voy a hacer una anécdota rápido. Dale. Raymond yo lo conozco hace años y la primera vez que me imitó, yo encontraba que Le faltaba algo. le faltaba, pero no por culpa de él. Tú sabes que Raymond es talentoso. Claro. Pero era que yo entendía que yo era muy normal para ser imitable.
porque soy como soy. Y él me dijo, no, poco a poco, poco a poco. Cuando pasó el primer debate del cuatrienio pasado, que yo tuve unos gestos con la cámara, porque yo no sabía que estaba en el ponche, él me llamó y me dijo, sintoniza el martes que viene a ver si tú eres o no eres imitable. Y ahí empezó la ceja, y ahí empezó y ha construido un personaje, hermano, que yo me lo disfruto un montón con la familia. Maravilloso. Bad Bunny. Bad Bunny, un talento puertorriqueño que ha llegado al mundo y que no ha perdido sus raíces con su pueblo. Este número, ¿qué te acuerdas? 4.645. 4.645, el número de muertos de María. Jennifer González. Me pasaron 1000 cosas. Está bien, está bien. Cómplice del desastre que enfrenta Puerto Rico. ¿Campo o playa? Mano, playa. Playa. ¿Abogacía o profesor universitario? Profesor universitario. ¿Vino o whisky? Vino. ¿Día o noche? No tengo días ni noche en estos momentos. Pero depende. Es más, te voy a contestar eso no con el ping-pong. Días lluviosos. Ok, bello. ¿Pitirre o águila? Pitirre. ¿6 de noviembre o 2 de enero? 2 de enero, mi juramentación como gobernador de Puerto Rico. Señores, creo que nos encontramos en momentos cruciales en nuestro país. Estamos ante un momento decisivo para lo que será nuestro futuro por los próximos años. El tiempo de las quejas yo creo que ya pasó. Yo creo que es momento de actuar, de poder demostrarles de lo que estamos hechos a todas estas generaciones y a lo que debemos al país como tal. Es momento de jugar, de conectarnos y de hacer ese país que tanto merecemos. La responsabilidad principal prácticamente es de uno mismo, de nosotros mismos. Así que salga a votar, que yo creo que es lo más importante dentro de todo esto. Juan, gracias por tu disponibilidad, por tu espacio y sobre todo tu energía. De verdad que sí. Gracias, mano. Eso es refrescante dentro de todo esto. No, así yo que te agradezco y ha sido una gran entrevista. por Fue un todo. oasis, así que gracias a ti un millón, mano. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Así que recuerden, esto fue Hablando con el Dr. Lara. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.